Hola a todos, en el video pasado mencioné un dato que me pareció muy interesante, y es que el campeón que más había jugado Faker a lo largo de la historia era Azir, con demasiados juegos y un win rate altísimo. Después de esto empecé a investigar muchísimo, y encontré un caso muy particular, el peor jugador de la historia con Gragas. Y desde ahora te lo adelanto, este jugador no ha ganado una sola vez en su historia con Gragas. No solo eso, sino que ha jugado bastante, lo jugó bastantes años. Cuando estaba revisando las estadísticas me di cuenta de algo, y es que generalmente todos los jugadores, después de perder unas 4, 5 o hasta 6 partidas, en el competitivo se dan cuenta que simplemente ese campeón no les funciona. Algunos siguen intentando 7 o hasta 8 juegos seguidos donde pierden. Recordemos que en una temporada regular, perder 8 juegos con un campeón es suficiente para nunca volver a jugarlo, pero este jugador realmente insistió. O muchos otros jugadores jamás han ganado en circuitos profesionales de primer nivel, es decir, ligas como la LSK, la LEC, la LCS o torneos internacionales. Pero cuando estaban en sus años de debut o cuando estuvieron jugando en ligas secundarias como segundas divisiones, como las academias de NA o la segunda división de China, estos sí terminan teniendo buenos resultados. Y es que es algo obvio, no es lo mismo jugar un campeón y tener buenos resultados contra gente que está a un muy buen nivel, a jugarlo contra los mejores del mundo. Y no solo del mundo, sino de la historia en este caso. Un ejemplo de Corea rápido, el jugador llamado Fiesta jamás terminó ganando un partido con Ari en primeras divisiones, pero cuando estuvo en segunda división le terminó yendo muchísimo mejor con este campeón, ganando varios juegos, pero en todos los que jugó contra equipos como Gen.G, Dangwon o T1 terminó perdiéndolos. Bueno, este no es el caso. Este jugador jamás ha ganado un solo juego con Gragas, ni en primera, ni segunda, ni en juegos de exhibición. Pero este caso no solo es interesante, porque empezarás a pensar, Leo seguramente es un jugador que jugó un año y se retiró, o estuvo en el peor equipo de todos y se retiró. Amigos, este jugador ha sido campeón de la LCK varias veces, ha ganado un MSI. Le ha ganado a Faker en decenas de ocasiones y se consagra como uno de los mejores jugadores de Corea desde hace bastantes años. No solo eso, sigue activo. Miren, en pocas palabras, estos son sus logros. Quedando varias veces en primer lugar en Corea, ganando torneos internacionales, innumerables segundos lugares y bastantes representaciones a nivel mundial de su región. El día de hoy hablaremos del jugador que más mala suerte ha tenido con Gragas en toda la historia, Lejans. Pero, ¿cómo llegó uno de los mejores jugadores del mundo a ser el peor Gragas de la historia del competitivo? Bueno, se puede traducir en varios motivos. Analicemos un poco su historia. La primera vez que vimos a Legends con Gragas fue cuando jugaba para el equipo Griffin. Literalmente en ese momento eran el equipo revelación, el equipo con mejores mecánicas del mundo y las jóvenes promesas que venían a romper el competitivo, ya que jugaba con jugadores como Chovy, Sword o Viper. Todos ellos se terminarían convirtiendo en leyendas, pero para ese momento ya estaban ganándole a los grandes bastante fácil. En el momento del primer Gragas en el 2018, en el parche 8.12, los ADCs estarían, como decirlo, así, muertos. Y es que fue el tiempo donde era más rentable llevar otra cosa de ADC que un tirador, ya que terminaría sirviéndote más. En este caso, teníamos la dupla en la botlane por parte de Griffin de Yasuo y Gragas, un combo bastante explosivo debido a que ya te lo estarás imaginando. Gragas lanza definitiva y Yasuo ultea a todos. No solo esto, sino que Gragas se puede curar, pokear un poco y meter un control de masas constante al equipo enemigo. Sumándole a esto, Gragas soporte en ese momento era viable. Pero aquí ocurrieron dos cosas que lo hicieron perder el juego. En primer lugar, iba contra un equipo muy tanque, un Galio, Alistar, Trundle, el antiguo Aatrox y de ADC un Mordekaiser. O sea, en pocas palabras, Lejans iba a ser totalmente inútil, ya que jamás iba a poder desposicionar a algún enemigo para que su equipo pudiera destruirlo en un segundo. Y por el otro lado, el juego acabó muy rápido. Antes del minuto 24, estos ya habían perdido, el Yasuo jamás pudo pegar y fue un stomp total, siendo el primer juego perdido para Lejans. Pero Gragas soporte seguía muy de moda, así que volvieron a intentarlo. En esta ocasión, contra KT Rolsters. No solo eso, sino que el equipo enemigo ya no estaba hecho de tanques. ¿Pero en qué ocasión saldría este Gragas? Bueno, nada más y nada menos que en los playoffs, en un mejor de 5. No solo eso, sino que Griffin tenía la delantera, simplemente tenían que cerrar el juego.
pero como ya lo supones, un spoiler, jamás pudieron, debido a que ahora el juego tardío les jugaría totalmente en contra, ya que tendrían un equipo enemigo que escalaría muchísimo mejor que ellos, con una Sivir y un Trundle, donde estos ya no podrían explotarlos más, y terminarían perdiendo el juego, haciendo que KT remontara la serie 2-2. Pero por desgracia la cosa no acaba aquí, ya que se irían a quinto juego, y una vez más Griffin volvería a confiar en Gragas. Directamente esta fue su primera elección. Esto se hacía muchas veces para hacer un intercambio. Al Gragas ser un pick flexible, hacía que Griffin, seleccionándolo de primero, anunciara tal vez un Gragas jungla, un Gragas top, un Gragas mid o hasta un Gragas soporte. El enemigo no podría saberlo con claridad y haría que Griffin pudiera tener ventaja de picks, pudiendo hacer counter pick si el enemigo tomaba algo para contrarrestar al Gragas. El problema, esto era muy bueno, pero dejaba a Lehans siempre con un Gragas soporte, el cual se empezaba a ver que no tenía los mejores resultados, debido a que por desgracia también terminarían perdiendo ese juego, con una composición bastante rara y contraintuitiva, debido a que tenían campeones que no se complementaban para hacer una cadena de CC o hacer un combo juntos, más bien directamente podían arruinarlo y lo hicieron bastantes veces, con el ulti de Gragas siendo más bien un salvador para el equipo enemigo. Con este movimiento campeones como Vel'Koz, Ezreal o hasta Taliyah podían fallar todo gracias a la falta de coordinación, y así terminó pasando. No solo eso, sino que KT terminaría descalificando a Griffin después de este juego, y sería la última vez que veríamos el Gragas de Lehans en 2 años. 2 años después, Lehans terminaría jugando para Africa Freaks, uno de los equipos más consolidados de la LCK, pero sin los mejores resultados a lo largo de los años. Bueno, una vez más su Gragas se haría presente, y una vez más con exactamente la misma estrategia: mandarlo de primero y guardar tanto al jungla como al top, para que el enemigo no supiera exactamente en qué terminaría yendo. Finalmente esto funcionaría para que el enemigo tomara a Aatrox y Africa Freaks pudiera hacerle counter con Jace, con la intención de dejarlo bastante atrás en la fase de líneas, quitarle todo el farmeo posible y de ahí generar una bola de nieve donde el top no fuera un problema. Y la verdad es que esto sucedió a medias. Le denegaron alrededor de 15 minions durante los primeros minutos de juego, pero la ventaja no pasó a más. El Aatrox jamás se desesperó, esperó su momento y no solo terminaron más fuertes y Lehans con un Gragas el cual no se le estaba dando nada bien, sino que Jace es un campeón que no aporta tanto en las batallas en equipo, mientras que Aatrox terminaría juntándose con sus compañeros y empezarían a ganar todo en el 5 contra 5, siendo un campeón muchísimo más frontal, algo que le faltaba bastante al equipo de Africa Freaks, y así Lehans juntaría su cuarta derrota con Gragas, esto sucediendo en el 2020. Sumándole a esto no pasó en la LCK, más bien pasó en la Kespa Cup, uno de los torneos más prestigiosos de Corea que junta a los mejores equipos coreanos, organizado por la Asociación Coreana de Esports. Y bueno, no quiero hacer largo esto, pero por desgracia para Lehans, el equipo de Africa Freaks, a pesar de los malos resultados en su antiguo equipo y el año pasado con Gragas, siguieron insistiendo en este Gragas, siempre con la misma estrategia: poner a Gragas primero y después intentar hacer counter pick. Tal vez en este momento no fue tanto culpa de Lehans, sino un poco más de su equipo, ya que Africa Freaks no estaba teniendo los mejores resultados. De hecho, en 2021 terminarían en el 9º lugar de la tabla, en la temporada de Spring, y para Summer terminarían en tabla media, en 6º, clasificando a los playoffs, pero sin duda este enfoque no sirvió en ningún momento de Spring. De hecho, lo repitieron 4 veces, tomando el Gragas primero, intentando asustar al enemigo y al final terminando con un soporte que no se adaptaba tanto. Y en la temporada de Summer lo hicieron 2 veces más, confiando en que esta vez funcionaría. Y como ya te estás imaginando, no funcionó. A lo largo del 2021 tuvo 6 participaciones con Gragas. Y si te lo estás preguntando, sí, Gragas era un campeón popular y podía tener buenos resultados, simplemente a este equipo no se le daba. Por ejemplo, en 2021, que estuvo bastante de moda, se terminó jugando 62 veces, teniendo un win rate positivo del 52%. Y para la temporada de Summer de ese año se terminó jugando un total de 41 veces. En las 2 temporadas se jugó tanto de top, soporte y jungla, para hacer ese engaño y poder counterear a los otros campeones. Simplemente a este jugador no se le daban ese tipo de plays. Finalmente la última vez que lo veríamos con Gragas sería en contra del mismísimo Faker, en donde en el último juego una vez más intentarían baitear al enemigo, dejando un Gragas a la vista, pudiendo ser tanto jungla como mid como soporte. El resultado obviamente no terminaría siendo el esperado, con un T1 coronando a Legends como el peor Gragas de la historia del competitivo
competitivo. Después del año 2021 jamás volveríamos a ver a este jugador con este campeón, debido a que bueno, tal vez fue un poco de mala suerte, tal vez fue el destino, o tal vez al ser un campeón que no es 100% soporte, jamás se le dio al 100%. Sus actuaciones nunca fueron malas del todo. A pesar de perder todos estos juegos, su peor resultado fue 2-7-9, casi nunca fideando y más bien perdiendo poco a poco. Pero tranquilos, que toda historia tiene un final feliz y esta también, ya que después del 2021, este entraría a Gen.G, teniendo un año bastante bueno con ellos, y después a KT Rolsters para volver el año pasado a Gen.G y consagrarse como en sus primeros años en las primeras divisiones como uno de los mejores soportes de la época, con bastante más logros. Aquí mi pregunta: si Gragas se volviera a poner de moda, ¿este jugador logrará romper la maldición? Solo el tiempo lo dirá. Nos vemos en el siguiente video. Adiós a todos.